pero en sí también la relación con el barrio sigue presente. En ese sentido me genera un poco de ruido. Te voy a dar una respuesta cortita que tendría que ver con esto. Bueno, por supuesto que es un capítulo que nosotros les damos que está dentro de un trabajo mayor, que es una tesis de grado, y entonces allí se explican también muchas otras cosas, pero en cualquier caso la lectura, sí, por supuesto es de las instituciones, pero también, a ver, las instituciones no caminan solas, ¿no? Entonces, lo que les pasa a la gente que vive en las instituciones es lo que a su vez las modifica a estas últimas, a las instituciones. Es decir, hay una lectura que no puede escindirse del contexto, porque el contexto nos afecta más allá de si formamos o no parte de un club, afecta nuestras prácticas cotidianas, etcétera, y por ende, en tal caso, afecta al club, como afecta a todas nuestras reuniones, momentos y lugares de encuentro y las prácticas específicas, etcétera. De cualquier manera, yo no quiero charlar tanto esta vez. Ustedes vieron que a mí me encanta citar a los autores, me gusta que los conozcan. Y en este caso tenemos una suerte bárbara, porque como yo les adelanté, la autora, una de las autoras, fue compañera también de la cátedra, y bueno, ya sin pedir ningún tipo de, de permiso, quería que la conocieran. Ahí está, ha tenido la muy grande gentileza, con lo cual le agradezco muchísimo, de sumarse al Zoom. Es Virginia Cáneva, tal vez ahí ya la están viendo. Virginia es, bueno, obviamente yo voy a hablar bien porque no solamente ha sido mi compañera, es mi compañera de laboratorio, sino que también es realmente muy buena profesora. Es profesora, es doctora en comunicaciones, ¿qué de todos sos, Virginia? No sé, ¿dejaste algún título afuera vos? Sí. Planificación, nunca hiciste planificación. Tenés el micrófono apagado. Este, eh, bueno, yo más que nada les quería, la, la cité por lo siguiente, y ahora le voy a dar la palabra, un poco para que vaya respondiendo a las preguntas que ustedes tienen, y algunas que les puedo hacer yo, pero básicamente reconociendo que el texto y su trabajo ya tiene unos años. Entonces, y se les ha podido dar una continuidad y se le puede hacer reflexiones más actuales sobre aquello que se concluyó en su momento. Entonces, que me parece que también es algo más cercano a lo que ustedes pueden vivir, ¿no? Porque al fin y al cabo es un texto de 2007, ustedes han tenido tal vez otras experiencias, inclusive por su propio paso por los clubes, inclusive por otros clubes, porque es cierto lo que decís, Perla, o sea, la temática ha sido centrada en los clubes de La Plata. Igual ahora les vamos a contar cómo nosotros hicimos una extensión un poco de ese trabajo a otros clubes de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la cuestión es un poco sacarnos estas dudas y actualizarnos un poquito. Y para eso la traje muy gentilmente a Virginia. Hola, Vir. Hola, hola Ceci, buen día para todos y todas. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Se escucha, no es cierto? Sí, sí, Ah, sí. ok, pues ya, porque a veces los auriculares. Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir un poco de este trabajo y de lo que fue saliendo después que, bueno, nada, además de haberlo hecho, este sí sabe que tengo mucho cariño por ese trabajo, que no solo en su momento me permitió finalizar la etapa de la licenciatura y fue la primera investigación que hice en términos más de autoría, no, participando en grupos de investigación ya estaba, porque eso fue como más el desarrollo de investigación más propio, digamos, y, y también porque fue la primera, con esta temática fue la que tuve mi primera beca de investigación cuando estaba en la etapa del grado. Así que bueno, a partir de este trabajo surgieron un montón de cosas y bueno, le tengo mucho cariño por eso y por todo lo que seguimos trabajando después. Si ustedes están de acuerdo y les parece bien, podemos usar la lectura del trabajo de Perla como disparador de Sí. entrarle al texto. Dale. ¿Les parece?
Perla, si querés, te sacás el micrófono y lo hacemos más dialogado, con tranquilidad. Buen día. Hola, sí, buen día. ¿Cómo No sé si se estás? escucha bien. Bien. Sí, ¿cómo estás? Bueno, vamos bueno, en primer lugar, te agradezco por la lectura del trabajo y por tu lectura atenta y por tu lectura crítica. Crítica en términos de surgieron preguntas y ponerlas a consideración. Así que me parece que está muy bien. Si no, si cualquier cosa, si yo llego a haber entendido mal lo que vos comentaste, me cerrás la preguntita, ¿sí? Sí, sí, no hay Me problema. orientás para dónde vamos. Bueno, como Perla bien decía, en el capítulo que ustedes leyeron, tiene la finalidad de ponernos a pensar, es en el orden de la tesis, es el capítulo que sigue al marco teórico. Entonces, había una explicación del marco teórico y que adelantaba el ejercicio como de historización que ustedes leyeron, que es que cuando nosotros vamos a trabajar las prácticas sociales, primero voy a hacer un adelanto. Que incluso esto estaría como más en la introducción de la tesis, o sea, nos vamos más atrás, pero cuando nosotros trabajamos en clubes sociales y deportivos, nosotros trabajamos desde una perspectiva de comunicación en la cual lo que nosotros vamos a hacer es un análisis, ¿sí?, comunicacional de prácticas sociales, ¿sí? Entonces, este ejercicio de historización responde, ¿sí?, a una premisa teórica que orienta el desarrollo de esta cátedra y de un montón de otros posicionamientos teóricos que ustedes ven en la facultad, que es que el análisis sociocultural de prácticas nos ayuda a preguntarnos sobre la interiorización de las estructuras sociales en las prácticas microsociales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos un club en ese momento, por ejemplo, en el año 2007, pero la investigación fue 2006 y 2007. 2007 la finalizamos en la escritura de que ustedes leyeron. Entonces, el emergente de este trabajo fue decir, los clubes sociales y deportivos tuvieron un lugar sumamente importante. Y en la actualidad, muchos de ellos están vacíos. Ese era como el emergente, el dato. Pasabas por afuera de un club y estaba cerrado. Y había una institución enorme que había albergado un montón de gente y que estaba vacía. Entonces, ese era el dato, ¿no? El dato fáctico, lo que a nosotros nos conecta con un acontecimiento, y lo que nos permite formularnos una pregunta. En este caso, la pregunta era, ¿qué potencialidades tienen en la actualidad estos espacios para generar lazos sociales? ¿Sí? Bien, entonces, eso más, nosotros a ese interrogante lo respondemos desde una mirada de la comunicación y la cultura, ¿sí? En el último capítulo de la tesis hubo muchas reflexiones respecto a el modo organizacional del club. Y como bien dijo Ceci, yo soy de la orientación periodismo, pero tanto hacer investigación tengo como mucho de planificadora, aunque no lo haya tenido curricularmente, digamos, en las materias. Entonces, la última parte de la tesis hay capítulos muy, muy vinculados a la gestión comunicacional del club. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿qué hicimos en este ejercicio de historización, ¿no? Empezamos a vincular, ¿sí?, etapas de los clubes, ¿sí? A ver, esas etapas de los clubes en algunos casos coinciden con un orden cronológico que la historiografía oficial reconoce para narrar la historia argentina, ¿sí? Pero no necesariamente los cortes están hechos
del mismo modo. ¿Qué fuente tomamos nosotros para producir esos cortes, ¿no? Ese proceso de emergencia, de popularización y de deterioro del club social o de crisis del club social? Como principales insumos para narrar eso, nosotros usamos los propios documentos que estaban en los clubes, para poder ver momentos de crisis en términos de cambio de crisis, ¿no? Entonces, nos remitimos ahí a varios documentos oficiales del club. El estatuto, los libros de actas, los libros de socios. Un elemento que usamos un montón fueron los libros de socios, sobre todo en los clubes en los que gentilmente nos lo prestaron, y eso estuvo muy bueno porque eso nos ayudó a ver quiebres en la masa societaria, en la cantidad de actividades, en los modos de comprender la organización del club. Entonces, en este capítulo, nosotros encontramos 3 grandes momentos en los que el ejercicio iba desde las prácticas microsociales de los clubes situados en la ciudad de La Plata a la relación con La Plata como ciudad, y de ahí a la relación con marcos históricos más generales de la Argentina, pero también con modos de pensar y de vivir que son, si se quiere, mayores incluso, porque nosotros hablamos de que el club social y deportivo, sin ser una institución que depende del Estado, retoma la lógica de lo estatal, la dinámica de lo estatal y de las instituciones modernas, y lo imprime en su modo de ser cotidiano. Entonces ahí hay una relación entre lo microsocial y las estructuras macrosociales, que son las que nos permiten de algún modo generar consenso, ¿sí? Y generar consensos y climas de época, ¿no? Entonces, por eso, en este capítulo ustedes van a ver una transición entre dos modos de pensar la sociedad, de la cual ustedes por ahí son más chiquitos, algunos, y chiquitas, pero nosotros que somos siglo XX podemos narrar esa transición entre qué era lo institucional en el siglo XX. Ustedes piensen que nuestros abuelos, nuestros papás, fueron quienes de algún modo llenaron con sus prácticas sociales esas instituciones que yo estudié. Yo vengo de un pueblito del interior de la provincia de Buenos Aires, y también había clubes, y en ese lugar los clubes no eran de barrio, los clubes eran de pueblo. Bien. Porque, ¿no? No sé, Pilar, si te... Pilar era... Perla, no, Perla. No sé, Perla, si te contesté, si vas, si... Sí, la cuestión la voy entendiendo del tema de lo que venía planteando, justamente porque más que nada lo que me pasó a mí no fue una crítica, digamos, en cuanto a la producción, sino que no me había quedado en claro la lectura que hice del texto, la cuestión de, digamos, de que yo precisamente cuando lo leí directamente en un principio pensé, bueno, la idea básica es mostrar, digamos, que el club nace, crece y se transforma junto a la ciudad y orienta de alguna manera la vida del barrio en torno, digamos, o acompaña capaz, no sé claro, si te orienta, pero acompaña, claro, es decir, esa relación ¿dónde se plasma un modo de ser social? En lo micro, en la acción cotidiana, ¿sí? Entonces, ahí me parece que también, llegando como al final de tu reflexión, quizás, bueno, y me parece, ¿no? Que puede haber una pregunta, entonces, por la autonomía del club. O decir, ¿el club siempre está condicionado por su contexto externo? O algo así, ¿no? Iba como tu pregunta como por ahí. Entonces, claramente eso. Y ahí iba como por ahí tu pregunta, ¿o no? Decir, bueno, pero entonces, y ahí yo te invito te invitaría a que leas al menos el capítulo 3 de esa tesis, que es el que sigue al que ustedes vieron. Porque lo podemos, fue una actualización. Vir, lo podemos... chiquito? No, se lo podemos, no porque se nos va a ir mucho el tiempo, pero sí se lo podemos ofrecer, la tesis, sí, está en CEDICIS, yo después se las linkeo, para que la quiera leer. Bueno, de cualquier la mandamos.
Claro, de cualquier manera, está también aportando a esta cuestión. Nosotros vamos a ver ciertas cuestiones de gestión de los clubes. Tal vez lo vemos desde otros textos, pero creo que son textos que vos citás, de Friedenberg, perdón. Sí, Por ejemplo, sí, y entonces nosotros vamos a terminar de ver un poquito más estas cuestiones de gestión, pero sí está bueno ver también un poco, o pensar entre todos, quiero decir, ¿no? A ver, ¿cuál sería la actualidad? Fíjense que nosotros ahora, en este momento, estamos también en un momento bastante, perdón por la redundancia, ¿no? Pero es un momento bastante crítico, sí, crítico, de todas las instituciones sociales, porque es un momento crítico para los lazos sociales. Este, y entonces podemos ver como esos clubes, que no solo los clubes, hasta las escuelas, nosotros vemos, digamos, como todos lugares que normalmente son lugares de reunión y de convocatoria y de construcción de lazos y de interaprendizaje, bueno, lugares muy ricos para ver desde la comunicación, están cerrados o han tenido que abrir sus puertas con otras demandas, ¿sí? Entonces, ver un poco también eso, la intención sería, para ir si podemos charlar entre todos, un poco eso, cuál creen que sería esa actualidad, también desde otros lugares, porque como Vir dijo, Vir no es de La Plata, Vir tuvo que acercarse, y tenía ganas de preguntarte, pero no sé si se nos va a ir mucho el tiempo, igual todavía nos podemos conectar una vez más. Clase hay para esto, ¿eh? Pero ¿cómo te había resultado acercarte vos a los clubes de La Plata, siendo que no eras de La Plata? Y entonces también esa figura, ese encuentro, cómo fue. Pero bueno, básicamente, por ahí charlar la actualidad. Igualmente, ahora me voy a callar porque la vi que Sol quería preguntar algo o acotar algo. Así que, sí, dale, Sol. Eh, sí, digamos, yo leyendo el texto, a mí lo que se me planteaba era una pregunta que puede ser un disparador, ¿no? Si tuviéramos que hacer hoy lo que es la realidad de los clubes en este contexto de pandemia, ¿cuál sería el título, por un lado? Y por otro lado, digamos, sería muy interesante ver esto que decís vos, digamos, los clubes en realidad siempre tienen más roles que el rol netamente deportivo, y lo vemos con el texto, hablamos de lo social, de la contención, de la identidad, pero ¿qué pasa hoy puntualmente con los clubes que por un lado ponen una evaluación en los socios, ¿no? Hasta dónde se puede apoyar, hasta dónde apoyan, si pueden incorporar nuevos socios, cómo es ese tejido social, si se debilitó, si se fortaleció. Digamos, a mí lo que me pasó con el texto de Virginia, lejos de no entenderlo, me surgieron un montón de dudas con respecto a qué pasa hoy, ¿no? ¿Cómo podríamos seguir ese texto el día de hoy con clubes que han buscado apoyo estatal, también teniendo en cuenta, ¿no?, el contrato fundacional del club, que ocupó lugares que el Estado no cubría, ¿no? Y por otro lado, ¿qué ha pasado con la masa societaria y con los potenciales socios? ¿Han surgido en estas épocas personas del barrio que no eran socios, pero sintieron la necesidad de apoyar a su club? Porque digamos, el club es la unidad básica de cualquier espacio vuelvo, es un espejo de identidad de ese barrio. Entonces, más allá de su vida que sigue más allá de las dictaduras, sigue abierta y sigue siendo el único ente democrático, porque también se me planteaba eso, ¿no? Los clubes siguieron, más allá de que perdieron un montón de potencialidades, ¿no? Los clubes siguieron abiertos democráticamente en plenas dictaduras. O sea, ¿hasta dónde es la importancia del club? Por eso, más que consultas, porque digamos, no tengo dudas, el texto me pareció riquísimo, es esto, ¿no? Plantearme qué pasaría hoy si nos sentáramos, dado que no podemos ir al club, a plantear, a pensar, a cuestionar y a reflexionar qué pasa hoy con los clubes y con los socios. Era eso, un aporte nada más, unas preguntas que quedan retóricas por ahora. Bien, pero me encanta y quiero escuchar a ver qué pasa, porque además hay gente que, digo, son varios, me parece, los que por ahí no son de La Plata, o entonces por ahí se han encontrado. Lo que sucede muchas veces Perdón. específicamente, no sé de la actualidad específicamente de los clubes de barrio. O sea, yo vivo en Bransen, en pueblo, digamos, no vivo en La Plata, ni tampoco, digamos, participé de clubes de La Plata. Lo que sí puedo decir de que los clubes, de alguna manera considerados grandes, lo que se sucedió fue que en un principio de la pandemia pidieron una ayuda al Estado porque no les alcanzaba en algún momento de
para poder sostenerse por la cantidad de disciplinas que tienen. La mayoría tienen hasta 70 disciplinas, llegan a tener algunos clubes que todavía sostienen. Entonces la cuestión económica que hizo que por un lado tuvieran que pedir más demanda de socios, aumentar la cuota social hizo que muchas personas dejaran de pagar la cuota social y hasta que se borraran, dejaran de ser socios porque ya no les alcanzaba, digamos. En un contexto de pandemia donde tenían que, digamos, vulgarmente ajustarse el cinturón para poder vivir ellos, dijeron, bueno, lo primero que saco es el club, en el caso de los clubes grandes. Entonces, ¿qué pasó? Algunos socios cayeron, porque claramente la economía hizo que cayeran, porque aumentaban la cuota, no tenían para pagar la cuota, dejaban de pagar o directamente se llamaban directamente para salirse del club. Y también otra de las cuestiones, cuando mencionaba el texto de Virginia, de la reconversión que veníamos hablando también que mencionó Sol, de las nuevas perspectivas de los clubes, digamos, sucedió que hubo muchos clubes que generaron incluso la unión de clubes conjunto con Red Solidaria para generar campañas de ayuda con alimentos a la gente para sobrellevar la pandemia. Eso también fue otra cuestión, digamos, que clubes que normalmente se los toma desde lo comercial, tomaron una propuesta bien de asociación civil, porque muchas veces se habla de los clubes grandes como diciendo, bueno, son netamente comerciales y solamente el club de barrio, específicamente chiquito, de pueblo, es el que se encarga de la acción social. En este caso, como que podríamos pensar que volvieron hacia atrás y retomaron sus hitos fundacionales, ¿no? De la idea de el club en relación bien con la sociedad, más allá del socio, más allá de, digamos, de esa relación de trabajo-territorio, bien territorial. Podríamos pensar también en eso, de que me pareció a mí como una cuestión de volver al origen del club como institución, más allá de todas las transformaciones que surgieron y que lograron hacer productos comerciales en torno al deporte y a los clubes, como marca ya, en el caso de los clubes grandes, ¿no? Ocurren varias cosas, pero yo no la quiero desaprovechar a Virginia. Yo de última me las voy anotando y después se las comento. Bueno, yo quiero retomar una idea que medio que vienen planteando las dos con Sol y Perla. Bueno, en primer lugar, como retomar esto que hablábamos antes, cuando en esta parte del texto que ustedes leyeron, llegaron a ver, o a lo que nosotros trabajamos, en relación a un proceso de deterioro del club social, en el cual, ¿qué pasa? Deterioro del club social, porque es el objeto que estamos mirando, pero en general era de lo institucional o de la institucionalidad. Entonces, ahí nosotros hacemos un trabajo de relacionar como lo mismo, ¿no? Como en términos generales y estructurales, el neoliberalismo como modo de organización sociocultural de la transición entre la modernidad y segunda modernidad, posmodernidad, globalización, ¿no? Transforma modos de ser, vivir y estar, y eso se plasma en el club. Hay algo ahí para ver que es interesante, que es que cuando nosotros hablamos de la relación entre la dictadura y el cambio económico, no es la idea que decía Sol, no necesariamente la dictadura atenta contra los clubes, sino que los clubes, muchos se vacían por el repliegue de la sociedad al ámbito de lo privado, por el temor, por la imposibilidad de juntarse grupalmente. No es que el club fue directamente desarticulado. En algunos casos sí, en algunos casos no. De hecho, bueno, hay toda una línea de trabajo sobre deporte y memoria, y dentro de esa línea de trabajo hay muchos trabajos que retoman la relación entre, por ejemplo, desaparecidos y deportistas o socios de clubes, de hinchas de clubes. Eso es re interesante para el que le gustó como encauzar ese tipo de trabajo. Mucha bibliografía para que sigan ahí. Después en relación a los modos de ser y de organización y eso que cuando nosotros decimos qué es lo que cambia en lo institucional con el neoliberalismo. ¿Cómo vemos eso en la gestión de un club de barrio? Bueno, eso lo vemos a partir de que la comisión directiva y la propuesta del club no es necesariamente propia del club. Y ese proceso se lo llama como gerenciamiento o terciarización de las actividades. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué desafío tienen los clubes cuando esa lógica más neoliberal y del cambio sociocultural, no solamente el neoliberalismo en términos de transición de
del capital productivo al capital financiero, ¿no? Digo, en la práctica sociocultural, lo que imprime ese cambio. Y ahí los clubes tienen un desafío que es potenciar, ¿no?, la relación entre los socios y la participación en el club. Porque la diversificación de oferta del club, segmentada a partir de disciplinas para una franja etaria determinada, o por género, o por, ¿sí?, llevó a una fragmentación de esto que era propio del club social y deportivo, que eran los lazos intergeneracionales. Entonces, ¿cómo se imprime una lógica de mercado en una organización comunitaria? Segmentando público. Y eso se traduce en que al club, en vez de habitárselo, se lo transita, en términos de oferta, y demanda de oferta y servicios, ¿no? Entonces, eso es cuando decimos la lógica del capital penetra en el club. No estamos hablando de clubes chicos, grandes, sino más bien decir, bueno, pero esto en los modos de ser y en los modos de participación, ¿cómo lo veo? ¿Sí? Y lo veo en que en estas transformaciones de lo micro del modo de ser del club. Por ejemplo, frente a la crisis posterior al 2001, muchos clubes empezaron a incorporar, de la Ciudad de La Plata, empezaron a incorporar restaurantes. Entonces, qué sé yo, de pronto había una oferta gastronómica muy vinculada al bodegón en cada club. El Club Mateo, el Club Tacuari, bueno, que son de La Plata, seguramente han hecho alguna recorrida porque además se come re rico en esos clubes, pero ir a comer a un club no implica tener una relación de pertenencia ni de participación. Implica, me acerco al club, pero para satisfacer un servicio que se puede brindar en otro lado. Entonces, de pronto el desafío que tenían los clubes, y por eso yo le decía a Perla que leyera el capítulo 3 de la tesis, porque eso era lograr que quienes se acercan al club no solo transiten, sino que habiten el club. Y me parece fundamental la lectura que ella hace de decir, bueno, en los momentos, el último comentario que decía Perla, que es, en los momentos de crisis, el club vuelve a sus inicios, a su razón de ser, a su memoria colectiva, y aparecen estos imaginarios nuevamente de la solidaridad, el cooperativismo, el asociacionismo, como modos de ser para responder a una crisis. Piensen ustedes que hoy los clubes sociales y deportivos están respondiendo a la crisis que se da por la situación de COVID en la que estamos viviendo, y la pandemia y las disposiciones de ASPO, pero también en el 2001 los clubes fueron el espacio del club de trueque en los barrios más populares. Y algunos clubes también post-2001 fueron el espacio de encuentro de la clase media urbana, para de ahí convocar asambleas vecinales. Entonces, ¿no?, en los momentos de crisis, ¿sí?, el club como vuelve, ¿sí?, o revisa su modo de ser originario y lo va poniendo al servicio de esas situaciones. Y en relación, perdón. No, perdón, es que yo iba a acotar algo, pero me ganó Soledad, decirlo en voz alta, no en el chat, porque justamente estaba pensando también en eso. No, que durante la gran inundación de La Plata, que todos, digamos, lamentablemente padecimos, a mí me entró 1,40 m de agua en el departamento, los clubes fueron fundamentales. Tal cual. Fueron los que ordenaron, digamos, ante una, digamos, perdón la crítica, ¿no?, pero ante una política que no sabía para dónde disparar, sí, ante la falta de modos de organización reales, los únicos que sabían de organización eran los clubes, que son los que en muchas cuestiones pudieron amortiguarnos a los que habíamos perdido casi todo, ¿no? Bueno, te hago una relación súper cortita, Sol, para no ahondar, pero en el último trabajo que hicimos con Cecilia, que fue el año pasado, que fue justamente para trabajar en el plan director de la reducción de riesgo frente a inundaciones urbanas en la ciudad de La Plata, que fue entre la universidad y que fue un convenio entre la universidad y la municipalidad,
nosotras trabajamos como equipo con Ceci y el laboratorio, y uno de los insumos que pusimos al servicio de ese plan director para la reducción de riesgo fue el mapeo de 280 instituciones, clubes sociales y deportivos de la ciudad, del Partido de La Plata. Así que nosotros estuvimos trabajando en la protocolización de acciones frente a la inundación, tomando como punto de partida esto, ¿no? El anclaje en el territorio, y nosotros como grupo presentamos todo nuestro mapeo sobre los clubes. Bueno, no sé si te puede decir el descontento del grupo. Cuando yo coordiné ese Excel de club, dirección, y era como, chicas, no, pero esto no sé si está bien este dato, no sé si, bueno. Así que súper importante lo que vos decís, y por suerte tuvimos la oportunidad de acercar toda esa información que pudimos construir como grupo de investigación. Por eso, lo que les decía Ceci, este trabajo siguió hasta esa articulación que vos nos decís. ¿Le podemos y contar? otra que... Qué buena venta que estamos haciendo de trabajo. Ah, no, y ahora les voy a vender, ahora les voy a vender el laboratorio también, ¿eh? Mirá, a 100 pesos, el capítulo, mirá, que tenemos por lo menos, no sé, el agua. Aprovechen. Qué vergüenza, ¿o no? No, pero también les quería contar, sí, hagámoslo así, en tono de venta, pero en términos de darle una continuidad al texto, porque a veces uno se queda como en el texto cuando pone el punto final. ¿Se acuerdan que mismo charlamos con el texto de Micaela? Que Micaela también, o sea, habían pasado unos años, habían pasado otras cosas, pasaron otras discusiones, pasaron otros movimientos, otras demandas de las deportistas en general, digamos. Entonces, hay cosas que por eso quiero escucharlos más. ¿Conversaron con Micaela ya? No quiso. Ella no se animó. No, pero después pensé que habían... Bueno. No, pero después me contestó algo que surgió también en el debate, yo se lo trasladé y me lo contestó. Y bueno, yo por supuesto después se los trasladé a ellos. No, sí estuvo bueno acompañar el proceso de Micaela. También tuvo esas tensiones de altibajos en la organización. Totalmente. Pero bueno, otra continuidad que tuvo este trabajo, aprovechando a decir los últimos minutitos, pero de cualquier manera, si no nos volvemos a reconectar, porque realmente me parece importante esto. Otra de las continuidades que tuvo este trabajo fue el uso que dimos en un programa, que en ese caso fue con la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Ese programa se llamó Entrenando Clubes, y fue un programa de capacitación. Básicamente eran 4 encuentros de capacitación en clubes de la provincia de Buenos Aires, en determinadas, por regiones en realidad, ¿no? Un poco por partidos, básicamente. Sí, por regiones deportivas de la provincia, de cómo se organizaba la provincia de Buenos Aires en regiones deportivas. Y ahí pudimos trasladar un poco, comparar en realidad, a ver qué surgía de este primer material, que es, bueno, en realidad si bien fue adaptado, es más o menos el que ustedes les estamos dando para leer ahora. ¿Qué pasaba al llevarlo a otras instituciones? Y, ¿querés contar? ¿Qué pasó? No, estaba pensando en eso, en decirles... Hay una cosa que, sí, también este material lo usamos, ay chicos, qué vergüenza, este material también lo usamos, la tipa escribió una cosa y la... No, es así. Yo después le voy a decir la verdad. Este material lo usamos también, un año dimos un seminario en la facultad, a mí me gustó mucho, lo dimos colectivamente con el equipo del laboratorio también, que nos abocamos puntualmente al trabajo en clubes sociales y deportivos, y eso también sirvió sirvió en el buen sentido del término, ¿no? Ese trabajo también nos ayudó a advertir qué vigencia tenía o no este trabajo que estábamos haciendo y que ya tiene unos años, que ustedes leyeron. Entonces, este capítulo histórico nos reafirma la necesidad de seguir pensando en cómo en las prácticas microsociales se interiorizan, ¿sí?, los sentidos que
se legitiman en términos macrosociales. Es decir, este análisis de que cuando miramos una práctica microsocial, de prácticas cotidianas, no podemos desconocer que están vinculados a marcos de referencia históricos mayores, ¿sí? Entonces, espera, perdón, sí. no, que ya se está por cortar. ¿Reanudamos todos? A ver, ahí vamos, igual se van a ir, yo estoy atenta a ir sumando a los demás. Profe, ¿puedo hacer una aclaración, un cachitito de algo que recordé que me parece que estaría bueno por ahí? No sé si traerlo, digamos, a la cuestión de que veníamos hablando del tema de los clubes, ¿no? La economía. Yo Sí. en el año 2017 hice un trabajo en el Club Chacarita Platense para audiovisual, una de las materias de la Facu, y estaba justamente en auge todo el tema del programa Clubes Argentinos que subsidiaba a los distintos clubes de barrio, pero no llegó a todos los clubes. Y en ese momento se hacían marchas y había muchas movilizaciones. Nosotros habíamos tomado como territorio en ese momento, fue un trabajo en grupo que hice con otros compañeros, al Club Chacarita Platense, que era uno de los clubes que no había recibido en ese momento el subsidio. Hablé con el presidente, con Goodman, que era el presidente en ese momento, no sé si actualmente sigue siendo Goodman el presidente de Chacarita Platense, pero nos describía cómo era la situación, de que el club ayudaba a los vecinos del barrio, que hacían colectas, que donaban alimentos, que había incluso un sector donde hacían odontología para el barrio, había talleres de zumba, había talleres muy fuerte, el boxeo era en ese club, y muy fuerte también el básquet, fueron una de las disciplinas que más marcó, si bien había también un gimnasio, y que lo tenían tercerizado parte lo que era la parte del buffet, nos había comentado, porque no les permitía, digamos, la infraestructura que tenía el club, digamos, le demandaba muchos gastos, que a veces decía, no pago la luz porque no puedo y no porque no quiera pagarlo. Fue una de las frases que yo me acuerdo claramente que nos manifestó él, y que él presentaba los papeles y que no le otorgaban el beneficio, y le daba lástima y decía que sentía dolor de que había firmado un acta de que si se quedaba el club sin su patrimonio, se lo donaban a una escuela que estaba cercana ahí del club, que se quedara la escuela con todas las instalaciones del club, porque decía que no sabía si lo iba a poder seguir sosteniendo. A raíz de esto, digamos, nosotros no nos quedamos con la versión solamente del presidente del club, sino que fuimos a hablar con Bárbara, que era una de las que estaba no recuerdo el apellido, me acuerdo que se llamaba Bárbara, una de la coordinadora de clubes, que era en ese momento, estaba en Secretaría de Deportes de La Plata, fuimos a hablar con ella, y ella dijo que manifestó, todos los clubes, todos reciben el subsidio, los que tienen los papeles en reglas y los que presentaron todo a tiempo, decía ella en ese momento. Resulta que el presidente de Chacarita sí había presentado todos los papeles, había presentado todo, pero había otra cuestión de fondo que nunca se terminó de decir claramente cuál era. Entonces había una dicotomía entre la necesidad de ese barrio, que era el barrio Altos de San Lorenzo, si no me equivoco, el que está el club instalado, y las necesidades del barrio, las necesidades del club y las necesidades la necesidad, digamos, de parte del Estado, que en ese momento, año 2017, estaba ausente en ese momento para el club, que no pensaba en la gente que ayudaba, la gente que se acercaba. Incluso había muchas historias de chicos que nosotros habíamos recapitulado, que habían salido adelante, por ejemplo, de distintas situaciones traumáticas como adicción a las drogas, al alcohol, salieron a partir de la práctica deportiva dentro de ese club. Entonces significaba mucho más de la cuestión meramente deportiva, sino que tenía un factor social muy fuerte, por lo que contaba el presidente en ese club. Entonces me pareció como que toda esa historia me retrajo, incluso cuando leía el texto, a pensar esas situaciones, porque él nos contaba que hacían bailes, que había un montón de actividades que incluso se habían dejado de hacer, que significaban mucho para el barrio. Sí, sí, hay varias cosas ahí en lo que vos estás comentando. Ciertamente, en principio, son muy complejas las relaciones entre el nivel Estado y el nivel clubes sociales. Son muy complejas y muy difíciles de articular, pero complejas ni siquiera por una cuestión, a ver, de ideología o de mayor, no sé, mayor venia económica o si estamos en caso contrario, en un caso de crisis, ni siquiera por esas cuestiones, sino hasta por una cuestión técnica, por ponerlo así como en términos más fríos. Imagínense que ciertamente el Estado, como Estado, como administración general, necesita ciertas herramientas para, bueno, no me gusta a mí la palabra bajar, por eso dudo tanto, ¿viste? Pero bajar políticas.
pero para aplicarlas de alguna manera, y bueno, ni hablar antes de eso, consensuarlas, etc. Nosotros tuvimos, por ejemplo, dentro de la capacitación que les mencionábamos, entrenando clubes, tuvimos, bueno, coordinamos a propósito, quiero decir, la participación con gente de personería jurídica. Y la situación general de la personería jurídica en los clubes, les estamos hablando de los años 2012-2013, entre esos 2 años se dio esta serie de capacitaciones. En esos años, la situación de personería jurídica en la gran mayoría de los clubes, digamos, era inestable, por decirlo elegantemente. Muchos tenían problemas en ese sentido. Y eso dificultaba, bueno, varias actividades, porque en realidad los clubes siguen haciendo, siguen ofreciéndose como, bueno, no sé si a veces es como respuesta, otras veces aunque sea como colchón ante determinadas demandas de los barrios, incluso en situaciones que están al borde de, al borde de la ilegalidad, pero lo digo en términos de, a ver, piensen, por ejemplo, no todos los clubes tienen el seguro a terceros para trasladar chicos para jugar campeonatos, por decirlo, o sea, para darles un ejemplo, quiero decir, ¿no? Y un ejemplo que afecta también al club, digo, que no es solamente por esta cuestión de si pueden tener o no subsidios. O sea, son cosas que afectan su institucionalidad y que, bueno, obviamente nosotros vemos que ocurren por mil cosas, ¿no? ¿Por qué se mantiene o no? Muchas veces era por una cuestión hasta burocrática, muchas veces también por lo que decía Virginia, digamos, los clubes mismos se fueron transformando, las comisiones que tienen que hacerse cargo, por ejemplo, de labrar las actas, elevarlas a las oficinas que corresponden para permanecer, para tener esos papeles en orden que decís también, Perla, que son a veces hasta improvisadas un poco, son armadas por, bueno, quien puede, quien está más cerca, y eso también nos habla un poco de cómo todas estas situaciones críticas que a ver, de alguna manera fueron como bombardeando primero la sociedad, y al bombardear a los lazos sociales, termina eso repercutiendo en las instituciones, también cambia la relación con la misma institución. Digo, a ver, ya uno se puede preguntar, ¿son socios realmente los que más demandan la presencia del club? O sea, cuando uno piensa un club, dice, bueno, un club tiene socios. Yo no sé, hoy en día uno se puede preguntar, ¿un club tiene solamente socios o la participación viene por otro lado? Digo, socios en términos formales, no en el socio que paga la cuota, en el socio que vaya y participa permanentemente o periódicamente de determinadas actividades, en el socio que, como dice Virginia, ya transita más que habita una institución, porque eso es una complejidad bastante importante, bueno, sobre todo para nosotros que desde el lado de la identidad eso nos dice un montón, desde la construcción de la identidad de ese club. Hay muchísimos factores que nos hablan de, bueno, principalmente de esto, de cómo las relaciones que se establecen entre el club y la gente que participa y por ende hace a ese club, pero también otros niveles institucionales, por ejemplo, el Estado y las políticas estatales, es sumamente compleja. Sí, y igual. conflictiva. Sí, y conflictiva, sí. Y a mí me gustaría decirle algo a Perla sobre la reflexión que ella compartió, que es que eso, en el trabajo que ustedes estuvieron haciendo, por ahí no era digamos, lo que ustedes querían desarrollar en profundidad, pero sí es un emergente el trabajo de ustedes y está, a mí me parece como sumamente interesante si te interesa retomar esa línea en próximos trabajos, en lo que a vos te parezca interesante en la facultad o fuera de la facultad, que es la relación entre los clubes sociales y deportivos y el Estado. El Estado, en su generalidad, como organización, si se quiere, hasta esto que nosotros decíamos, en el marco histórico que nosotros empezamos a desarrollar, la institucionalidad del club retoma los modos de ser del Estado. Democracia representativa, qué sé yo, comisiones directivas,
¿sí? La participación a partir de una verticalidad hacia una comisión directiva, pero una horizontalidad entre los socios entre sí. O sea, entonces retoma patrones y modos de ser del Estado, incluso hasta su alta burocratización. Es un modo de ser de las instituciones modernas. El libro de actas, eso es un modo de ser de la institución de la modernidad, de lo moderno. Desde eso hasta la relación tensa y en conflicto, y no por eso negativo, pero sí tensa y en conflicto con los gobernantes y con las políticas públicas, sobre todo. ¿Qué pasa con los clubes sociales y deportivos en general, en relación a las políticas públicas? Para ahondar muchísimo en este tema, pero en general, ¿qué pasa? En primer lugar, no hay una política pública estructural que tome al club social y deportivo como actor partícipe de esa política pública. No, en términos de universalización de la política pública, no lo hay. No hay un subsidio universal para los clubes. No existe eso. Sino que hay una sucesión de programas, ¿sí? Hay una sucesión de programas que surgen en diferentes momentos relativos a los clubes. Fíjense que ni siquiera ha podido ser universal y trascender en el tiempo la disminución de los servicios y de los impuestos a los clubes. O sea, cíclicamente las comisiones directivas de los clubes vuelven a pelear por lo que ellos llaman la tarifa social. ¿Les suena ese término? La tarifa social para la luz, la tarifa social para el gas, la tarifa social para extinguirlos de impuestos. Por ejemplo, un club social y deportivo, si no está al día, consume como cualquier otra persona con un IVA, impuesto absolutamente regresivo. Digo, para que pensemos en cómo podrían pensarse políticas públicas universales para los clubes y en este sentido, algo que nosotros en la capacitación que hacíamos nos costaba, porque a ver, cuando nosotros participamos de esta capacitación, que se dio cuenta, que se llama Entrenando los Clubes, que fue entre el 2012 y 2013, para nosotros eso era una actividad de transferencia. Todo el conocimiento que nosotros pudimos producir en términos de investigación, ¿sí? Lo íbamos a compartir con la comunidad a partir de una demanda explícita del Estado, porque nosotros fuimos convocadas por la Secretaría de Deporte de la provincia de Buenos Aires. Íbamos al territorio, entre comillas, pero íbamos al pueblo, digamos, dábamos nuestra capacitación, y el primer emergente conflictivo era qué le íbamos a dar, porque ellos estaban esperando chapas, estaban esperando plata, y nosotros no íbamos a dar nada de eso. Entonces la primera capacitación era la capacitación para poder de alguna manera entrar, ¿no?, en este imaginario de los dirigentes de los clubes de nosotros no le vamos a dar nada más ni nada menos que herramientas de gestión y de comunicación para que el club se las apropie, las replique en su comisión directiva, y de acá no se van a llevar ni chapas, ni elementos deportivos, ni dinero para sus instalaciones. Entonces es fuerte el trabajo que hay que hacer de, digamos, de reconstruir imaginarios sociales en esa relación entre el club y el Estado. Eso por un lado. Y por otra parte, hay otra línea de trabajo. Bueno, cuando nosotros el año pasado estuvimos trabajando con el plan de reducción de riesgo de inundaciones, que eso fue para el municipio de La Plata, también fue un trabajo de transferencia para nosotros, pero en este caso, municipio de La Plata. Un interlocutor absolutamente distinto, no solo en términos políticos, político-partidario y de gestión, porque fueron dos gestiones absolutamente distintas, la del programa Entrenando Clubes a la del plan de riesgo de inundación. Pero en el plan de riesgo de inundación estuvimos trabajando en una mañana con el director de
de hidrometeorología, me sale hidrometeorología, pero no es, la Hidráulica. dirección de hidráulica, esa, Sí. sí, ¿cómo era el nombre Sí. exacto? Me acuerdo del chico, pero me acuerdo el Sí. nombre del director, pero no del área. Sí, hidráulica. Sí. La dirección hidráulica del municipio, que sigue estando la misma persona, y él nos decía, nosotros en los protocolos podemos identificar los clubes, los barrios, pero la acción frente a la emergencia no puede quedar en manos de los clubes solamente. ¿Y por qué? Porque el club es un actor político que muchas veces convoca, pero muchas veces no convoca. ¿Se entiende? Entonces ahí hay una relación conflictiva, y no lo digo en términos negativos, lo digo en términos de reconocer, y sobre todo, además de reconocer, no caer en un reduccionismo que muchas veces pasa, y muchas veces le pasa a muchos periodistas deportivos, de caer en un reduccionismo incluso nostálgico de que el club social y deportivo es una entidad pura y está dispuesta a todo porque en el ámbito de lo comunitario no hay conflicto. Y en el ámbito de lo comunitario hay conflicto. ¿Sí? Y hay conflicto entre los que forman parte del club, entre el club y su barrio, entre el club y sus vecinos cuando no puede contener una demanda del barrio, entre el club y quienes hacen gestión política, entre el club y el club del frente, entre el club y la federación, entre las de la cual distintas forma parte, gestiones, entre las distintas gestiones del mismo club. Socios Entonces, fundacionales versus generaciones claro, nuevas. entonces, en este trabajo que Perla hizo, me parece súper fundamental a poner el énfasis en la cuestión del conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, muchas veces los clubes sociales y deportivos son narrados como instituciones en términos, ¿no?, románticos, puros. No, ustedes que seguramente ya trabajaron el concepto de lo popular, bueno, lo popular no puede ser pensado en términos folclóricos y puros. Lo popular es por donde pasa el conflicto. ¿Sí? Y creo que hoy, antes de que se cortara la sesión anterior, solo había dejado unos comentarios en el chat, yo no los alcancé a leer y no sé si eran preguntas. No, tenían que ver con el aporte por las inundaciones, etcétera, que sí llegó a hacerlo. No sé si te quedó algo, Sol, al respecto. No, era eso, era, vamos a acotar Sí. el tema de las inundaciones y el rol de los clubes, solo eso. Sí. Oye, gracias, era porque Sí. justo se nos cortaba. Una última consulta, porque también pensé la situación de que hay clubes que hacen procesos de desterritorialización, por así decirlo, federalización, que nace, por ejemplo, el club, está el club de barrio, ¿no? Nació con una idea de club de barrio, fue creciendo, y después se forman peñas, se forman filiales, y esas peñas o filiales hacen ayuda social en nombre del club a veces. Sucede que hay campañas de donación de sangre, por ejemplo, del club tanto, campañas de, qué sé yo, hacen un almuerzo solidario que reparten viandas de comida en un barrio popular de parte del club tanto, digamos. Y el club en sí no está instalado en ese lugar, sino que son gente que toma la representación, socios, hinchas, simpatizantes, digamos, que por la identificación no precisamente que por ahí ni pagan la cuota quizás de esas personas, sino por la identificación que tienen, la ligación que tienen con ese club, sin siquiera haber nacido en el barrio ni nada, logran esa identificación, esa apropiación y salen de alguna manera, se ponen la camiseta y van a repartir en nombre de ese club, hacen esa ayuda social. O también los mismos clubes que arman programas, por ejemplo, qué sé yo, de cocinemas, de ir a pasar a lugares donde no hay cines, ir a pasar películas, ir a hacer acciones de donar, por ejemplo, elementos deportivos a instituciones mucho más precarizadas, hacer programas de integración en distintos barrios populares, como por ejemplo las villas, hacer integración de llevar digamos, los cazatalentos, por así decirlo, para que puedan ver a chicos y también que los chicos tengan acceso a jugar en instalaciones del club de forma gratis también. Esas son cuestiones que también a veces me pareció que estaba bueno por ahí comentarlo y que tenía un poco que ver por ahí con esto de que no solamente por ahí sesgar y pensar al club de barrio como instalado en el barrio y que solamente atiende las demandas del barrio, sino que a veces por ahí se genera una acción de solidaridad que se expande más allá del barrio y logra a partir de la misma idea ayudar a más personas. Y se crea como una especie de una cadena muy linda. Acá Y me parece que está bueno también plantearlo. Acá con el
en este momento de ASCO, no sé si pudieron ver algo, pero Meridiano Quinto hizo muchas campañas, el Club Claridad está armando viandas, los socios y la comisión directiva de la Asociación Cultural y Deportiva Claridad producen viandas en barrios más populares, y todo así como vos decís, en una red de articulación con otras organizaciones. O por ejemplo lo que contabas hoy de los consultores odontológicos, en Chacarita Platense, que es la relación entre, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, ¿no? Puntual, entre los clubes y los centros de extensión. Esos consultores odontológicos llegan al club a partir de la vinculación con centros de extensión de la ciudad de La Plata. Nosotros trabajamos con uno en Villa Elvira, y bueno, y ahí también hay una relación con diferentes problemáticas y diferentes políticas públicas que se nuclean en el club como escenario. Una de las chicas que yo le dirigí la tesis trabajó en un club que queda cerca de la Facu, del edificio del Bosque, ¿no? Que es el Club Victoria, pero ya es pasando circunvalación, entonces está en Villa Elvira. Y ese club era un club que era escenario de muchas políticas públicas, cines, comedores. Esta tesis les estoy hablando del año también, 2013, 2014. Y ella lo que había hecho era, que fue compañera nuestra también en la cátedra, lo que había hecho fue comparar cómo era la organización en términos de lazos sociales y de territorio en un club del casco urbano platense y en un club que estuviese más ubicado en la periferia. ¿Cuál recibía más interacción con las políticas públicas, con otros actores sociales, como los que vos describís, Perla? Así que eso también me parece interesante para ver quiénes son los otros actores con los que el club se vincula, interactúa, pero siempre pensando esto, ¿no? Que las relaciones son relaciones conflictivas, que a veces entran en crisis, que hay disputas, que no pensemos el terreno de lo popular o el terreno de lo comunitario como un terreno nostálgico, romántico, folclórico. Porque, ¿por qué les digo esto? Porque eso nos impide la formulación de preguntas profundas. ¿Sí? Si nosotros esencializamos que en el barrio no hay disputa, que en el barrio no hay conflicto, que en el barrio no hay construcción política, que a veces atrae y a veces distancia, nos perdemos un mundo de análisis, que es justamente lo que a nosotros nos advierte la teoría. ¿Sí? Que fíjate cuántas puntas, cuántas nuevos interrogantes y nuevos modos de construcción de preguntas surgen a partir de un trabajo y de estar atentos a un trabajo que hicimos para la facultad. ¿No es cierto? ¿No? Como a partir de las intervenciones que hace Perla o que ha hecho Sol, ¿no? Como ese dato de lo fáctico, de lo que nos pasa, ¿no? O lo que comenta Perla, o cuando Sol dice, bueno, frente a la incapacidad del Estado para reaccionar en una noche como la de la inundación platense, el club estaba, y nosotros supimos que el club iba a estar y fuimos. ¿Sí? Pero también no se puede pensar desde lo geográfico muchas veces, de que hay muchas personas que incluso sienten de que les queda más cerca ir al club por ahí a satisfacer una necesidad o ir a buscar una respuesta al club que dirigirse a otros lugares. Como por ejemplo con el caso de odontología, muchas personas de los barrios a veces dicen, no, me queda muy lejos ir al centro, entonces conviene que esté en el club para hacer odontología, que Claro. esté en el club para hacer plan Sí. fines, que el club, digamos, Seguro y que a además la gente... que tienen incluso en cuanto al diálogo, porque quizás Sí, tienen otro vínculo más cercano. ¿Sí? Bueno, Político, ir a dirigirse a una persona con sí. la que no tienen esa Perla, cercanía. eso es real. Y si vos le preguntás a la persona que está yendo al consultorio odontológico, lo primero que te va a decir es la relación que hay
con el territorio, me queda cerca, y está perfecto, y nada, ¿sí? A mí me parece que está perfecto lo que vos decís, y que seguramente es así, porque lo territorial hace identidad, ¿sí? Y hace relación cercana, cotidiana, próxima. Vos fijate, en relación también al ejemplo de Sol y de la inundación, la primera respuesta frente a la inundación fue entre vecinos. El lazo de vecindad es muy fuerte, pero a veces el lazo de vecindad excluye al otro y genera segregación urbana y segregación social. Entonces, digamos, la idea es, a partir de estos indicios que nos da el barrio, que nos da el club, ¿no?, formularle preguntas más complejas, que nos ayuden a ver el entramado de actores sociales, de ideas, de imaginarios, ¿sí?, que hay detrás de eso que para nosotros es un dato, ¿sí? Ahí está. Perdón, Sí, sí. sí, perfecto. Me pareció que estaba... No iba a hablar Cecilia. No, continúa, Perla. No, me pareció que estaba bueno por ahí aclarar esa situación porque nos pasa sobre todo también en los pueblos de que los barrios son muy cercanos a los clubes y esa cercanía que encuentran también desde más allá de la identificación, el trato y la manera en que ellos se sienten más comprendidos por el presidente del club, desde la institución, porque ellos dicen, ellos viven lo mismo que nosotros, nos conocen desde adentro. No es lo mismo que decirle mi problema a alguien que no me conoce, que va a ser oídos sordos, o lo va a simplificar y no va a entender la importancia que tiene para mí esto que me está pasando, de esta calle rota, de este nene que quiere jugar a la pelota y no tengo para pagarle la cuota, digamos, de un montón de problemáticas que por ahí la persona se siente mucho más contenida. Creo que sería esa el término claro para decirlo, digamos, la contención que brinda el club. Totalmente, ¿no? Y que termina conformando una especie de eslabón necesario entre las partes, ¿no? Digamos, entre la gente del barrio y niveles a los que, a ver, en la lógica formal, en la estructura formal, el ciudadano podría o debería poder acceder fácilmente, pero bueno, sabiendo que no es así, digo, volvemos a lo mismo que en algún momento se planteaba, en el momento de la charla, digamos, los clubes terminan funcionando como esto, ¿no? A veces, bueno, yo digo eslabones, a veces terminan siendo como colchones, a veces, digamos, son multifacéticos, ¿no? En ese sentido, pero siempre como acompañando, pero sí teniendo en cuenta, no quiero dejar de remarcar esto que dice Virginia, siempre teniendo en cuenta la enorme cantidad de conflictos que atraviesan a estas instituciones. A ver, no solo a las instituciones en sí, a la gente que las transita, y en el mejor de los casos que las habita, pero en general, ¿no? Digamos, siempre esta mirada que sí o sí nos invita o nos obliga en realidad en un punto a mirar todas las partes, todos los intereses, ¿no? Esto es fácilmente relacionable con lo que venimos viendo, con los autores que venimos viendo, ¿no? Esta necesidad de siempre un conflicto, verlo desde las distintas partes, y no solo para reconocer qué es, cuál es el sentido, bueno, diríamos en Williams, dominante, emergente, sino también qué gana, entre comillas, cada parte siendo parte de este juego. Porque de alguna manera uno puede decir, o sea, uno no, varias gestiones en los clubes los podemos escuchar diciendo, bueno, listo, ya está, o sea, si no me dan nada, todo viento me viene en contra, dejo esto y chau. ¿No? Lo abandono, y las instituciones entonces se caerían, o sea, ya con todas las que han pasado los clubes, no sé cómo que sí, uno se podría preguntar cómo es que todavía existen los clubes, y sin embargo se mantienen. Bueno, ¿por qué? Eso también es una pregunta, digamos, que habla un poco de las instituciones, por supuesto, pero también de la sociedad, de las expectativas, ¿no? Y bueno, y por supuesto todo Sí, el antes de que nos vayamos mucho de tema,
Germina había dejado un comentario para complementar la idea entre la universidad y el territorio y los centros de extensión en el chat. ¿No? ¿Querés contar algo de eso, Guille? ¿Estás ahí, Germina? Decías Ahí que... está. Ahí está, ahí. No sé qué hice no puedo salir, pero no sé qué hice, qué metí el dedo. Sí, No hay yo problema, te he escuchamos. trabajado mucho tiempo en odontología y bueno, eso forma parte de lo que es la carrera de los chicos ya en los últimos años. Trabajan dentro de estos equipos en los clubes y bueno, está bueno porque comienzan a hacer su baqueteo, digamos, en lo que es la profesión, ¿no? Y ver un montón de variedad de trabajos que por ahí en la misma facultad quizá no se dan, porque, bueno, justo viene un paciente que no es lo que vos necesitás, pero bueno, está y está el trabajo y es el TP a probar, ¿no? Y está buenísimo. Después he trabajado en clubes que, bueno, han tenido este servicio. Bueno, yo estoy acá entre Villa Progreso y Villa Elvira, entonces hay varios, ¿viste? Y bueno, eso también se ve. El resurgimiento, cuando hay yo lo que estaba pensando, ¿no? Cuando se desbasta un club, bueno, pongamos, yo el de Villa Elvira específicamente, ¿no? Cuando hay una disputa política importante y bueno, y logra resurgir de sus cenizas, ese trabajo, no sé, generalmente ha pasado acá, hay varios clubes y son familias que trabajan en ese club y que a su vez, bueno, primero van los amigos a apoyar la situación, así se va sumando, incluso hasta pagar una cuota sin tener una actividad dentro del club, simplemente por el tema de ayudar. Eso es maravilloso, qué sé yo. No sé, me pareció que por ahí era lo que conocía y que si podía aportar algo eso. Sí, claro, está buenísimo. Testimonio bien vivido, además. Sí. Sí, de verdad. Bueno, no quiero que se termine así el Zoom sin preguntarle, bueno, no sé, hay otras, aunque no lo creas, Vir, hay otros participantes, pero bueno, no sé si quieren hacerle alguna pregunta más a Virginia, antes de que se nos corte el Zoom otra vez, y ya ahí sí que no les puedo exigir que se vuelvan a conectar. Hay gente de otros lugares también, tal vez no sé cómo les habrán resultado conocer lo que eran los clubes. Hola, buenas. Hola, Sí. ¿se me escucha? Matías, sí. ¿Se Matías. me escucha Sí. bien? Sí. Sí. Yo aquí con la profe Virginia, yo creo que hace como 2 o 3 años atrás, creo que yo estuve con usted, Virginia, ahí en clase, que fue hace como 2 o 3 años atrás. Pero ya de por sí, que en mi opinión, que yo creo que sí, que sin los socios, el club de por sí no es nada. Porque son los socios vitalicios, por ejemplo, que los socios vitalicios son de los que están desde el primer día que se fundó el club. Y de que ya de por sí que sin los socios el club no podía existir. Como por ejemplo, como fue lo de la inundación de allá de la playa en 2011, que había muchos clubes, principalmente los clubes sociales y por ahí los clubes principales de La Plata, que son Gimnasia y Estudiantes, y que como yo dije, que sí o sí los socios tienen que estar, porque sin los socios el club no es nada.
Y esa es mi opinión con lo que Sí. di en redes. Sí, Matías, te refuerzo lo que vos decís en relación a eso, ¿no? De que un actor sumamente importante en la vida del club son los socios. Y sobre todo, vos fíjate que cuando yo les venía contando cuál es el desafío que tiene el club, ¿no? Uno de los desafíos que tiene el club es eso, que sus socios no piensen al club como un lugar de tránsito, sino como un lugar para habitar, como un lugar de referencia. Y en relación también con lo que vos decís, algo que es un emergente en los clubes de La Plata, pero que también lo veíamos en este programa por la provincia, que es cómo hacemos para que los clubes, para que en los clubes los socios se vinculen de manera más cercana con el club, porque es importante su trabajo y su acción, y sobre todo para que esos clubes, para que esos socios permitan la reproducción del club, es decir, cómo el propio club puede formar nuevas generaciones para la dirigencia, por ejemplo. Eso es un problema que surgía todo el tiempo, cómo capacitar a nuestros socios para que sean los próximos dirigentes. Así que sí, sumamente importante el lugar de los socios, siempre para reivindicar y siempre para incluirlos activamente. Lo peor que puede pasar es que un socio se sienta solamente como actores fundamentales de la organización. Gracias. Bueno, ahora sí, falta muy poquito, así que nada, te quiero agradecer, Vir. Cualquier pregunta que haya quedado